Hola, mi nombre es Aniluca Elcedilla Rogel y el día de hoy revisaremos el tema correspondiente a síndrome de neoplasia endocrina múltiple para el curso de endocrinología clínica a cargo de la doctora Claudia Aguilar. Considero que es importante que revisemos el contenido de la presentación o de la plática, en el cual tocaremos la definición para poder entender más a fondo el tema. La clasificación, vamos a hablar de la población en riesgo, y cuando hablemos de la clasificación vamos a hablar como tal del síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, y cuando estemos hablando de cada síndrome vamos a hablar del diagnóstico, el tratamiento, seguimiento y pronóstico de los mismos. De igual manera, es indispensable que entendamos la definición para poder entender más a fondo el tema. Entonces vamos a tener que la neoplasia endocrina múltiple constituye un grupo de trastornos que se caracterizan por la presencia de neoplasia o hiperplasia en dos o más órganos endocrinos por definición. Con frecuencia es asociada a hallazgos mucocutáneos que vamos a ver más adelante, y se ha definido clínica y genéticamente en tres síndromes, que es el denominado 1, 2A y 2B. Entonces vamos a usar esta nomenclatura de MEN para referirnos a neoplasia endocrina múltiple. Y pues bueno, ya tenemos un poco más de apertura con la definición. En la clasificación vamos a ver que se clasifica, como ya mencionamos, de acuerdo a la clínica y a la genética en tres síndromes principales. El MEN1, que se caracteriza por tumores que afectan a la glándula paratiroides, al páncreas endocrino y a la hipófisis, y que vamos a desmenuzar. En el MEN2, 2A, incluye carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo. Y en el MEN2B va igual, que es muy parecido al MEN2A. De igual manera incluye carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, pero típicamente aquí no hay hiperparatiroidismo. Esa sería como una de las diferencias que vamos a ver más adelante. De igual manera, en la clasificación hay autores y otras literaturas que mencionan que hay un cuarto tipo que es muy infrecuente de MEN4, que es causada por una mutación en el inhibidor de la cinasa dependiente de ciclina 1B, que es la CDKN1B. Y este síndrome poco infrecuente se caracteriza por tumores hipofisiarios y paratiroideos. Entonces, en esta pequeña imagen tenemos una representación más visual de los órganos principales que afectan los diferentes MENs, y nos da como un preámbulo para que lo podamos imaginar un poquito más. Entonces, vamos a continuar. Como les mencionaba, se clasifica en 1, 2A y 2B, y cada uno de los cuales estos se caracterizan por tumores en diferentes órganos endocrinos. Y estas son consecuencias de mutaciones genéticas específicas. En este cuadrito del Williams podemos ver la clasificación de las neoplasias en grandes rasgos, ¿no? La divide en tipo 1 y en tipo 2. Vamos a ver que el tipo 1 también es conocido como síndrome de Werner. Y aquí tenemos la mutación que vamos a ver. Y en el tipo 2 también es su epónimo es el síndrome de Seipel o Siple. Y aquí tenemos las manifestaciones, como es el hiperparatiroidismo primario, tumores gastropancreáticos, que vamos a ver la frecuencia, adenomas hipofisiarios y otros que vamos a revisar en el tipo 1. Y en el tipo 2 vamos a ver, como les menciono, se divide en tipo 2A y 2B, y vamos a ver el carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, hiperparatiroidismo. Y en el tipo 2B, el hábitus marfanoide y las facies características, los ganglioneuromas gastrointestinales y el feocromocitoma, los neuromas micosos, el carcinoma medular de tiroides. Entonces, a grandes rasgos, esta pequeña tablita nos habla del contenido de la presentación. Vamos a ir tocando cada de las patologías más importantes. Y también es importante destacar que en estas entidades existe una relación entre el fenotipo y el genotipo. ¿Qué quiere decir esto? Que una mutación determinada tiene una expresión clínica que permite la identificación, y por otro lado, igual, identificar cuando esta expresión clínica y manifestaciones clínicas están en mutaciones familiares. Hablando un poco de la población en riesgo, tenemos que mencionar que tanto el NEM1 y el NEM2 se heredan de una manera autosómica dominante. Entonces, aquí les coloqué un pequeño mapa de cómo es el tipo de herencia autosómica dominante, y es importante que tomemos algunos puntos, ¿no? De que la población de riesgo o de mayor riesgo va a ser la que tenga un familiar en primer grado afectado o con el antecedente
de alguno de los NEMs o de los MENS. Se ha descrito también casos de manera esporádica, o sea, mutaciones de novo o casos esporádicos en las que solo se presenta en un paciente sin tener este patrón de herencia. Y aquí radica la importancia de identificar la mutación en los familiares de cada paciente y tomar las medidas encaminadas preventivas y tempranas de las posibles manifestaciones de las entidades. Vamos a ver más adelante que es súper importante el diagnóstico temprano de todas las patologías y de todos los MENS para tener un mejor pronóstico, tratamiento, seguimiento y evolución. Entonces es importante que tengamos en cuenta el tipo de herencia y cuáles son los familiares en riesgo, la población en riesgo, perdón. Aquí en este cuadro tenemos una tabla que define muy bien o abarca muy bien los tipos de MEN, el tipo 1, el tipo 2A y el tipo 2B. Y por ejemplo aquí tenemos que es tipo 1 o síndrome de Werner. Tenemos el modo de herencia que es autosómico dominante, el locus genético, cuál es el gen involucrado, el producto proteico que está alterado por la mutación, la localización y tipo de mutaciones y las manifestaciones clínicas, que la divide en sistémicas y mucocutáneas. Vamos a ver más a fondo las sistémicas, pero es importante mencionar las mucocutáneas del tipo 1, que son los angiofibromas faciales múltiples, los colagenomas, lipomas, y pues tenemos otros menos frecuentes, ¿no? Como papulas gingivales múltiples, máculas hipopigmentadas tipo confeti, etc. Entonces, aquí tenemos como un pequeño preámbulo de lo que vamos a ir hablando, pero hay que resaltar las mucocutáneas. Igual en el 2-MEN, vamos a ir viendo más adelante, pero tenemos igual el tipo de herencia, que es autosómica dominante igual, el locus, el gen, dónde actúa, dónde está la mutación, qué proteína. Igual tenemos las manifestaciones clínicas y las mucocutáneas. Y de igual manera para el 2-MEN. Entonces este es como un pequeño resumen de los puntos más importantes de la presentación. Y aquí coloqué un pequeño dibujo o una pequeña, no sé, Y bueno, aquí tenemos un pequeño dibujo, el cual nos habla de una manera más gráfica, por así decirlo, de todos los tres síndromes del MEN 1, MEN 2A y MEN 2B, y como los órganos principales que son afectados. Entonces está como un poquito visual para que podamos verlo de otra manera. Y pues vamos a comenzar. Antes de todo, es importante mencionar algunos puntos claves que podremos ir entendiendo conforme pase la presentación. Y eso es de que cada síndrome se caracteriza por tumores secretorios de hormonas en un caso concreto o en una familia. Estos síndromes son raros, o sea, la incidencia es rara, y cada uno posee una cierta expresión no hormonal. Y como ya mencionábamos, los MEN tipo 1 son paratiroideos, pancreatodorenales y neuroendocrinos, los tumores adenohipofisiarios y de los carcinoides del intestino anterior. Y los tipo 2 son más de la célula C, de la tiroides, adenomedulares y paratiroideos. Vamos a ir revisando todo esto, pero lo que quiero que quede claro es que el tratamiento de un tumor resulta muy diferente y es más difícil a que si el tumor fuera esporádico, ya que estas diferencias se deben a la edad, porque en los MENS la edad de comienzo de estos tumores es menor, la edad, y la multiplicidad de los tumores también es mayor. Entonces es importante que tomemos en cuenta de que el tratamiento es muy diferente, bueno, es diferente y es más complicado que si fueran esporádicos. Bueno, ahora comenzaremos con el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el cual se define como una enfermedad en la que se presentan tumores de dos de los siguientes tipos celulares, que son células paratiroideas, células endocrinas pancreatodenales o células hipofisiarias. Entonces podemos definir o entender que es una entidad que se caracteriza por presencia de tumores hipofisiarios, paratiroideos o gastroenteropancreáticos. Antes se solía considerar como la enfermedad de las tres P's, o era como una tipo clave o mnemotecnia para poder recordar los órganos más afectados, ya que son con P, páncreas, paratiroides y pues la pituitaria, que nos estamos refiriendo a la hipófisis. Pero se usaban estas tres para poder recordar que era la enfermedad de las tres P's. Sin embargo, ya no es tan útil la mnemotecnia o no sirve tanto porque dicha presentación se ha extendido
ya que es frecuente que haya tumores en el tubo digestivo y se encuentren en otros órganos como estómago, duodeno, pero igual sigue siendo útil para poder recordar por lo menos los 3 órganos principales que son afectados. Y en la siguiente tabla tenemos, por ejemplo, la manifestación y tenemos el porcentaje de incidencia de esta en el síndrome. Por ejemplo, el hiperparatiroidismo se presenta en el 95% de los casos, los tumores enteropancreáticos del 30 al 80%, adenomas hipoficiarios del 20 al 25%, etc. Entonces, siento que es muy útil para que podamos entender un poco acerca de las patologías principales y cuál es la prevalencia de cada una de estas. Y entendiendo eso, igual aquí tenemos otro cuadro que es del Williams, que nos habla, por ejemplo, del tipo de tumor y de la precisión media estimada, como en la tabla anterior. Y aquí tenemos igual, por ejemplo, el adenoma de la paratiroides con un 95%, solo es para que tengamos más patologías y más porcentajes de penetración media estimada. Como les mencionaba anteriormente, la incidencia es rara, y se le conoce también, o el epónimo es síndrome de Werner, y se hereda en un rasgo autosómico dominante, y la prevalencia estimada es de 2 a 20 por cada 100.000 habitantes en la población general o recién nacidos vivos. Alrededor del 10% de las mutaciones del MEN1 surgen de novo, y a la edad más temprana que se ha reportado manifestaciones de ese síndrome han sido a los 5 años. Y tenemos que considerar, o es importante señalar, que la penetrancia máxima está en el 5º decenio de la vida, o sea, en los 50 años. Hay que tomar ese dato importante para que veamos la incidencia. En esta pequeña tablita coloqué las principales patologías y su porcentaje. Entonces tenemos que en el síndrome endocrino de neoplasia múltiple tenemos el adenoma paratiroideo en un 90%, y aquí vamos a ver otros tumores como el gastrioma, el insulinoma, el glucagonoma. Después tenemos el adenoma hipoficiario de un 30 al 40%, perdón, y aquí tenemos el prolactinoma y otros tumores asociados. Entonces, esta pequeña imagen o cuadrito nos da como un ámbito general de los tumores que vamos a ver. Como habíamos dicho antes, la herencia es de manera autosómica dominante. También esporádica del 8 al 14% y mutaciones de novo 10%. La mortalidad sin tratamiento de ese tipo de síndromes o de tumores es del 50% a los 50 años de vida. Por eso era importante que recordáramos esto de los 50 años. Y aquí tenemos el locus de la mutación. Y tenemos que es en el cromosoma 11, en el brazo largo, en la región 1, en la banda 3. Y esto codifica para la proteína menina, que es importante que sepamos que es una proteína que se encarga de regular la transcripción, la estabilidad genómica y la división celular, y a su vez la proliferación. Entonces, es una proteína crucial en el ciclo celular y en la regulación y el mantenimiento del genoma. Entonces, es importante que tengamos eso en mente. 11q13, menina. Aquí les puse el gen, y como habíamos dicho, es en el cromosoma 11. El gen se llama MEN, codifica para la proteína menina, y la cual tiene una actividad de supresión tumoral y la herencia es autosómica dominante. Se han descrito, o hay en la literatura, 4.000 aproximadamente mutaciones descritas, en el cual, resumiéndolo, el 45% de estas mutaciones son de lesiones que suponen pérdida del material genético. Un 25% son mutaciones que dan lugar a una proteína trunca, una proteína que no sirve. 15% son inserciones con aparición de material genético nuevo. Y el 10% son mutaciones en los puntos de corte y empalme de los exones. Entonces, ya sea de cuál sea las maneras en las que se presente la mutación, va a afectar a esta proteína y por lo tanto vamos a tener alteraciones en el ciclo celular. Retomando un poco lo que mencionábamos, aquí tenemos un esquema del cromosoma 11 para poderlo ver de una manera más visual. Y aquí tenemos los cambios de codones y los tenemos marcados, por ejemplo, por código de color, en el cual podemos ver si hay un cambio en los codones rosas, le va a dar gastrioma. Si tenemos uno en los azulitos, tenemos paratiroides. O sea, es como para poder entender que si hay algún cambio en el codón directamente,
nos va a dar alguna patología de por medio para poder entender lo que estábamos mencionando. Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante decir o mencionar de que en el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 hay una pérdida de la función. A diferencia de en el 2, que vamos a ver más adelante, hay una ganancia de la función en el 2. Aquí es una pérdida de la función porque directamente hay una mutación a nivel del gen MEN y se daña la proteína menina. Entonces va a haber una pérdida de la función a nivel del ciclo celular. Y teniendo un poco en cuenta lo que mencionamos de la genética y entendiendo un poco la fisiopatología de los síndromes, vamos a entrar de por lleno a las manifestaciones clínicas y vamos a empezar con la más común, que es el hiperparatiroidismo. Como ya hemos visto, tiene una penetrancia estimada del 95 al 100% durante el lapso de la vida del individuo. Y se los puse igual de aquí en un cuadrito y aquí está como el pequeño resumen de lo más importante. El paciente va a cursar con una hipercalcemia asintomática, puede haber nefrolitiasis, osteitis fibrosa y algunos síntomas insidiosos. El calcio sérico y la PTH van a estar aumentadas y vamos a ver las diferenciaciones del esporádico. Ya, porque aquí hay una afectación poliglandular y la relación hombre y mujer va a ser 1 a 1. Igual la de presentación va a ser muy diferente, entonces es importante que consideremos estos puntos: la hipercalcemia, la nefrolitiasis, los síntomas osteomusculares, la debilidad, las alteraciones cognitivas, para poder entender el hiperparatiroidismo y entenderla como la principal característica del MEN1. Y aquí tenemos un cuadrito que nos permite, nos permite identificar las diferencias entre de un adenoma esporádico al del hiperparatiroidismo del MEN1. Y vamos a ver que el del hiperparatiroidismo del MEN1 inicia antes, por lo general a los 25 años en lugar de los 55, o sea, es antes la edad de inicio y no hay un desequilibrio entre sexos como es en el esporádico. Aquí es 1-1, relación mujer-hombre, 1-1. Otro rasgo que nos permite hacer la diferencia del esporádico son los rasgos anatomopatológicos. En el adenoma solitario suele haber un aumento del tamaño, aunque es muy asimétrico. Y aquí puede ser de 3 a 4 glándulas paratiroideas cuando se explora. Y el otro es que el hiperparatiroidismo del MEN1 casi nunca evoluciona hacia un cáncer paratiroideo. Y esto es como diferente porque pues el del hiperparatiroidismo del MEN1 es más largo el tratamiento. Entonces hay que considerar que aunque sea largo, no va a evolucionar o es más difícil que evolucione a cáncer paratiroideo. Y igual, por lo general se diagnostica mediante una combinación de criterios clínicos de laboratorio, al igual que en la enfermedad esporádica. Y teniendo todo esto en cuenta, vamos a hablar un poco del tratamiento y pues la cirugía es el tratamiento de elección, pero igual varía dependiendo del momento de la vida del paciente y el tipo de intervención, o sea, dependiendo del momento va a variar la intervención. Y entonces vamos a tener que las indicaciones quirúrgicas son similares al hiperparatiroidismo primario. Y aquí puede haber adicionalmente la presencia de una enfermedad de úlcera péptica causada por un gastrioma. Entonces se ha visto que la cirugía, la paratiroidectomía, puede disminuir la secreción de gastrina del gastrioma. Entonces es benéfico para el tratamiento. Entonces va a ser extirpación quirúrgica, puede ser total o subtotal. Y bueno, en la subtotal puede haber una hipercalcemia recurrente a los 10 años del 40 al 60%. Entonces igual es importante tomar en cuenta qué tipo, si va a ser total o subtotal. Y también hay paratiroidectomía total con autotransplante de paratiroides, porque pues es importante tener esto en cuenta de que si voy a hacer una total, el trasplante, o si voy a hacer la subtotal. Y también puede haber, como en todas las cirugías, una recurrencia de hipercalcemia del 50% a los 10 años de la cirugía, por lo que igual se sigue tratamiento médicos con Cinacalcet. Entonces, esto sería como el esquema de tratamiento para el hiperparatiroidismo causado por MEN1. Y esta sería como la primera patología que vamos a revisar.
Sí, siguiendo con las manifestaciones clínicas, vamos a empezar con los gastriomas. Entonces, el segundo grupo de neoplasias en frecuencia son los tumores pancreáticos y los neuroendocrinos del tubo digestivo. Y vamos a hablar de los gastriomas en específico, que es el segundo tumor endocrino más frecuente y la causa más habitual de síntomas graves del MEN1. Y vamos a hablar en concreto que el gastrioma va a desarrollar un síndrome de Zollinger-Ellison, que es producido por gastriomas en la cabeza del páncreas. Y se presenta hasta el 60% de los casos de MEN1. Y los signos y síntomas son hipersecreción de ácido gástrico causada por uno o varios tumores neuroendocrinos, pancreatodenales, y van a secretar gastrina. Entonces, aquí en el resumen podemos ver que es producción de ácido gástrico marcada más úlceras recurrentes, aquí el síndrome de Zollinger-Ellison, metástasis a nódulos peripancreáticos, y el diagnóstico lo vamos a hacer con la concentración de gastrina sérica en ayuno y el pH gástrico, que va a ser menor a 2. Y el tratamiento va a ser médico o quirúrgico. En el quirúrgico pues vamos a tener cirugía, y en el farmacológico se ha visto mayor resultado con los, han probado diferentes fármacos y los que han dado mejores resultados son los IVPs, y esos son los que utilizan habitualmente para el esquema de tratamiento. Y como estábamos mencionando, los síntomas del síndrome de Zollinger-Ellison comprenden diarrea, reflujo gástrico y algunos síntomas propios de la úlcera péptica. Lo que es importante mencionar es que esta enfermedad acidopéptica es de un difícil control y también hay presencia de úlceras que están asociadas a la hipergastремia, pero pues tenemos un tumor que se está secretando constantemente gastrina. El diagnóstico se hace, como ya hemos dicho, por medio del laboratorio. Se establece por la elevación de gastrina sérica, la cual tiene que ser mayor a 114 o a 200 para poder dar el diagnóstico. También podemos usar algunas técnicas de imagen para estar o confirmar que estamos seguros de la presencia del tumor y del pH gástrico. Entonces esos serían como los criterios para poder dar el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la localización más frecuente es en la primera porción del duodeno y la menos frecuente son en las porciones distales del duodeno y del yeyuno. Los pacientes con gastrioma asociados a MEN1 en ocasiones tienen la enfermedad acidopéptica más agresiva por la presencia del hiperparatiroidismo que ya habíamos mencionado, es del 95% en todos los pacientes con MEN1. Entonces es muy común que cursen con el hiperparatiroidismo a la vez que tengan la enfermedad acidopéptica y va a ser más agresiva, lo que causa que sea difícil controlar esta enfermedad por el efecto de la hipercalcemia, ya que tiene una secreción más ácida del estómago y pues va a complicar todos los síntomas un poco más. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Entender que los tumores están a la vez y cómo uno puede ayudar a que el otro sea mayor o que los síntomas sean mayores. Entonces es lo bonito de entender bien este síndrome. Y siguiendo con las manifestaciones clínicas, vamos a ver que ya hablamos de la primera neoplasia enteropancreática, vamos a ver de la segunda en frecuencia, que es el insulinoma. El insulinoma, por lo general, se caracteriza por ser un tumor pequeño, son múltiples y son asincrónicos, lo cual hace que con mayor frecuencia haya recaídas después de un tratamiento inicial. El insulinoma se va a caracterizar o se va a distinguir por un único tumor dominante benigno en los islotes de Langerhans. El insulinoma principal suele tener un diámetro de más o menos de 1 a 2 centímetros, se localiza en cualquier sitio del páncreas y la extirpación del insulinoma principal ordinario es curativa. Entonces vamos a tener que los pacientes cursan con hipoglucemias que no tienen relación a la ingesta de alimentos. El descenso de los valores de glucosa ocurre después de un periodo de ayuno, durante la noche o después de ejercicio de actividad física. Y entonces aquí en el resumen tenemos que es hipoglicemia. Vamos a ver que la insulina, el péptido C y la proinsulina van a estar elevados. Se presenta a edad más temprana que el esporádico, como ya hemos mencionado, que es lo que caracteriza lo que nos ayuda a distinguir entre los MENS y los esporádicos, el tiempo de aparición. Como ya hemos dicho, son múltiples tumores pequeños. Y aquí tenemos algunos de los tratamientos que podemos dar, pero pues nos vamos por la cirugía.
Y existen diversos criterios diagnósticos para el insulinoma, pero el mejor estudio confirmatorio o de los que son más útiles es la prueba de ayuno en 72 horas. Y aquí tenemos otros criterios como la glucosa, que tiene que estar menor a 45 o menor a 55 con síntomas de neuroglucopenia, una insulina mayor a o igual a 3 unidades, péptido C, o sea, tenemos aquí como los valores para poder dar el diagnóstico del insulinoma. Pero pues es indispensable que tengamos qué es, dónde se produce y qué es lo que me ocasiona en un paciente. Y siguiendo, bueno, ya hablamos del insulinoma. Ahora vamos a hablar de otros dos tumores que son igual tumores pancreáticos. Son los lipomas y los glucagonomas. Y son de aparición aún más esporádica que el insulinoma o que el gastrioma. Las manifestaciones clínicas se deben a una hipersecreción de péptidos vasoactivos y estos asimismo estimulan el tubo digestivo, ¿no? Tenemos una retroalimentación positiva. Tenemos que el glucagonoma puede aparecer un eritema migratorio, pérdida de peso, anemia, estomatitis, son como muy generales estos síntomas. Tenemos una hiperglucagonemia, obviamente porque está produciendo glucagón. Y en el bipoma tenemos diarrea, hipocalemia, alcloridia, tenemos aumento de la concentración del péptido intestinal vasoactivo y igual para el tratamiento podemos dar análogos de la somatostatina y para el bipoma podemos dar análogos de la somatostatina o podemos hacerlo por cirugía. Pero aquí hay unos puntos que son muy importantes considerar con estos dos tumores, ya que el glucanoma suele tener un tamaño grande y mostrar metástasis en el momento de su presentación y a menudo resulta posible la palpación con la cirugía, el tratamiento con la cirugía, o con otra técnica. Entonces, como es un tumor grande y que puede mostrar metástasis, es importante realizar la cirugía y tener en cuenta el tratamiento farmacológico. Y, por ejemplo, el lipoma casi siempre es maligno, grande y metastásico. Igual el momento de su presentación, por lo que se considera igual la misma terapéutica que en el glucanoma, o sea, recurrir a la cirugía y dar el tratamiento farmacológico para que el paciente no tenga ninguna complicación. Porque si no, por ejemplo, no detectamos este tipo de tumores o este tipo de síndromes a tiempo, el pronóstico del paciente puede ser mucho peor porque no se dio el tratamiento en el momento adecuado, se metastasó y da más problemas. Entonces, para el diagnóstico se diagnostica con base en aumentos de 2 o más de la concentración plasmática de glucagón, del péptido o de somatostatina. Entonces es importante cuando nosotros veamos algún valor alterado en algún paciente que viene para revisión, para estudio, para control, tener en cuenta que estos tumores o que estas patologías existen, porque podemos dejar a un paciente ir y no tener en cuenta esto. Y igual esto para lo de laboratorio, e igual presencia de uno o más nódulos en el páncreas. Entonces es importante tener en cuenta estos criterios para poder dar el diagnóstico. Continuamos con los adenomas hipoficiarios. Vamos a ver que aquí entran muchos adenomas. Vamos a ver que el 60% secretan prolactina, el 25% van a secretar hormona del crecimiento y el 5% ACTH. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que hay presencia de un adenoma hipoficiario? Porque van a haber síntomas como amenorrea, infertilidad, galactorrea, síndrome de Cushing, y otros síntomas compresivos. Y vamos a revisar qué son el tercer grupo de tumores en pacientes con MEN1, son los adenomas hipoficiarios. Ocurren alrededor del 25% de los pacientes que portan este gen. Las características clínicas de estos pacientes dependen sobre todo del tipo de secreción de tumor que se produzca. O sea, estamos hablando de uno que secrete prolactina, uno que secrete hormona del crecimiento o ACTH. Va a depender mucho de eso. Al igual que en casos de tumores hipoficiarios no relacionados a NEM, es importante tener esto en cuenta. El tipo más frecuente es el prolactinoma, sigue el productor de hormona del crecimiento y al final ACTH.
Continuando con lo que comentábamos, algunas diferencias que podemos tener de los adenomas hipoficiarios esporádicos a los que se presentan con los MENS es que suelen ser detectados a edades más tempranas, ser más grandes al diagnóstico y tienen mayor frecuencia de secreción múltiple y una tasa menor de curación. Entonces, con estos pequeños datos podemos distinguir un adenoma hipoficiario esporádico a uno por un MEN. Entonces, como habíamos mencionado, el 60% es beta-prolactina, 25 hormona del crecimiento y 5 ACTH. Entonces, o por así decirlo, los tumores hipoficiarios MEN rara vez son malignos, esto es importante, pero estudios recientes sugieren que pueden ser de mayor tamaño y más agresivos a los homólogos esporádicos, o sea, no son malignos, pero sí pueden ser por el tamaño y por lo que crecen, más agresivos y más complicados que un esporádico. Existen indicios de que estos tumores no muestran respuesta tan buena en la terapia médica, a diferencia de sus homólogos esporádicos, y el diagnóstico y el manejo son similares a los otros. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta de cómo podemos distinguirlo y tratarlo a la vez. Y aquí tenemos algunas opciones como resección transtensorial, radioterapia, y igual es el mismo tratamiento y diagnóstico que los esporádicos. Y también teniendo en cuenta y continuando con la presentación que estamos hablando de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, vamos a ver que también, además de los adenomas hipoficiarios, de los tumores pancreático ductodenales y del hiperparatiroidismo, del adenoma de la paratiroides, vamos a ver que hay otros tumores no endocrinos que a la vez son raros, pero igual pueden ayudar para diagnóstico de portador de MEN1. Y entre ellos tenemos los lipomas, los angiofibromas, los colagenomas, ependimoma espinocerebeloso, melanoma maligno y leuminoma. O sea, van en el orden de la frecuencia. El lipoma se trata de lipomas dérmicos pequeños y a veces son múltiples. Y su frecuencia roza entre un 30 y algunos 5% de los controles del MEN1, o sea, no son tan recurrentes. Los angiofibromas son pápulas, como sabemos, acneiformes en la cara que no remiten y que se extienden a través del borde rojo de los labios, y se han descubierto a algunos hasta el 85% de los pacientes con MEN1. El colagenoma son lesiones maculares, rara vez son pendiculadas, son de color blanquecino, se extienden por el tronco, respetan la cara y el cuello, y se han observado en 70% algunos de los casos de MEN1 y ninguno de los controles. El ependinoma espinocerebeloso está descrito en 4 casos de MEN1, como ven es muy baja la incidencia. El melanoma maligno ha ocurrido como mínimo en 7 casos, o sea, todavía es menor igual la incidencia. Y el leiomoma del esófago, del pulmón, del recto y del útero, que igual son muy raros. Entonces aquí les puse algunas imágenes para que podamos ver los lipomas, los angiobramas. Pero pues tener en cuenta que hay tumores no endocrinos que nos ayudan para el diagnóstico de MEN1 y hay muchos más, pero puse los principales. Y aquí tenemos una gráfica que nos habla de los años, de la edad en años, y los pacientes con los tumores y cómo dependiendo de la edad van aumentando los tumores. Por ejemplo, como hay picos de el tumor de la paratormona, de los gastriomas, del insulinoma y del prolactinoma. Pero pues aquí veamos como si el 95% vamos a ver que del hiperparatiroidismo el tumor es mayor, le sigue el gastrioma, luego sigue el insulinoma, luego sigue el prolactinoma y luego sigue el insulinoma. Y pues nada más para que podamos entender la incidencia de esto y cómo afecta dependiendo de la edad de los pacientes. Bueno, ya que hablamos del MEN1 y que vimos un poco de la fisiopatología o de la mutación que hay y de las principales manifestaciones de este tumor, vamos a seguir con el MEN2, que, como habíamos dicho, al igual que el MEN1, es un trastorno autosómico dominante, con una prevalencia estimada de 1 a 10
por cada 100.000 en la población general. Y a su vez este puede subdividirse en dos síndromes independientes que ya hemos mencionado en la clasificación, que es el MEN2A, o también conocido, o el epónimo, el síndrome de Siple o Sipel, y el MEN2B. Las manifestaciones del MEN2A son, como ya habíamos mencionado, el carcinoma medular de tiroides, el feocromocitoma y el hiperparatiroidismo. Y el MEN2B es súper parecido al MEN2A, solo que este sí incluye a su vez el carcinoma medular de tiroides, el feocromocitoma, diversas manifestaciones somáticas de la cara, pero el hiperparatiroidismo es raro en este. Entonces esta podría ser como la distinción para poder entender la diferencia entre MEN2A y MEN2B. La penetrancia del MEN2 es de más del 80% en individuos que portan el gen defectuoso. Y aquí tenemos, al igual que en la diapositiva anterior, tenemos la manifestación, tenemos MEN2A, MEN2B, tenemos el porcentaje de penetrancia y la enfermedad. Por ejemplo, carcinoma medular de tiroides en el MEN2A es del 80 al 100%, el feocromocitoma es del 40% aproximadamente y el hiperparatiroidismo del 25%. En el MEN2B, el carcinoma medular de tiroides es igual del 80 al 100%, el feocromocitoma aquí es del 50%, el hábito marfanoide, que es muy característico, y esta es la principal característica del MEN2, entre el MEN2A y el MEN2B, va a ser 75%, neuromas de las mucosas y los ganglioneuromatosis del intestino, mayor al 40%. Entonces vamos a ver que el hábito marfanoide y los ganglioneuromatomas van a ser y el hiperparatiroidismo también van a ser las características para poder diferenciar entre uno y otro. Y ahora sí, vamos a ver un poco de la genética o la fisiopatología detrás de la mutación. Vamos a ver que a su vez de la MEN2A se dividen en 4 subtipos, que es la clásica con líquen lirioítico cutáneo de la enfermedad de Hirschsprung y el cáncer medular de tiroides familiar. Vamos a ver que se puede a su vez dividir en subtipos. Pero en general vamos a ver que el MEN2 consiste en una mutación de un protoncogen que se va a llamar RET, que se encuentra localizado en el cromosoma 10. Entonces vamos a ver que vamos a hablar del gen RET, que es un protoncogen. Vamos a ver que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 10, en la banda 3, en la banda 11, perdón, en la subregión 2. Vamos a contar que se cuenta con 21 exones y este codifica para el receptor de tirosina, de un receptor de tirosina sinasa. Podemos ver que a diferencia del otro que codificaba para una proteína que era menina, en el MEN1, que servía para el ciclo celular y la regulación del genoma y de todo, aquí es por un receptor de tirosina sinasa. Y es muy importante que este receptor es una proteína que codifica, o sea, el protoncogen RET codifica para una proteína que favorece el crecimiento y la diferenciación de tejidos derivados de la cresta neural mediante sustancias como el factor neurofibrótico derivado de las células gliales, que se conoce como GNDF, y la neurtina. Entonces, este receptor, bueno, esta proteína para este receptor, sirve mucho para la diferenciación de tejidos en la cresta neural mediante estas dos. Y por eso es importante, como les había mencionado en el MEN1, aquí en el MEN2 hay una ganancia de función al momento de la mutación, a diferencia del otro que hay una pérdida de la función. Entonces vamos a ver que las manifestaciones clínicas obviamente van a depender del sitio específico donde se localiza la mutación. Los pacientes con MEN2 y con carcinoma medular de tiroides familiar tienen mutaciones del dominio extracelular de la proteína que codifica por el RET, en varios exones. Entonces aquí es importante que para el NEM2 las mutaciones, los exones más frecuentes son el 10 y el 11. O sea, es un dominio extracelular. Podemos ver que aquí está fuera de la célula. En cambio, los pacientes con NEM2B suelen presentar una mutación en los exones 15 y 16, que está más nuclear, que está aquí dentro de la célula. Entonces tenemos que exones 15 y 16.
Entonces aquí estarían las mutaciones y por qué se subdivide el NEM2 en A y B, porque aquí depende de la localización de los exones, obviamente va a dar manifestaciones clínicas diferentes. Por eso se subdivide en 2 síndromes diferentes y aquí pues tenemos pues una imagen para poder ver qué es esto celular, intracelular, NEM2A, NEM2B. Y en resumen, pues tenemos que es una herencia, al igual que la NEM1. Autosómica dominante. Tenemos el protogen red, que aquí es donde está la mutación, que igual que es el cromosoma, el brazo largo del cromosoma 10, banda 11, región 2. El receptor, tirosinasa, hay una ganancia de función y pues la correlación tiene que ver mucho con el igual que en el otro, genotipo, fenotipo. Y de igual manera aquí tenemos un cuadro que nos resume la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que se divide en 2A, en 2B tenemos el carcinoma medular de tiroides en un 90%, muy alto, el feocromocitoma en un 50%, el adenoma paratiroideo de un 20-30% y el carcinoma medular de tiroides familiar en un 100%. En el NEM2 tenemos igual el carcinoma medular de tiroides más del 90%, el feocromocitoma de un 40 al 50% y algunas anormalidades asociadas que vamos a ver, como ya mencionábamos, que son las que distinguen el 2A del 2B. Y vamos a comenzar con la primera y la más frecuente, que es el carcinoma medular de tiroides, que vamos a ver que es un tumor neuroendocrino de las células parafoliculares. Hay una hiperplasia multicéntrica, una penetrancia del 100% y también hiperplasia reactiva. Entonces vamos a ver qué es la manifestación más común, como ya hemos dicho, del MEN2A y del MEN2 en general. Y a menudo presenta la primera presentación clínica en individuos con afectación, o sea, suele ser la primera presentación clínica en individuos con afectación en diversos órganos. Como ya hemos mencionado, se deriva de las células parafoliculares de la tiroides, célula C, las cuales tienen su origen en la cresta neural y pues ahí podemos entender del porqué de la mutación, vamos a tener este tipo de patologías y dónde van a estar implicadas el daño al tejido y a la célula. Y vamos a ver que la mayor parte se diagnostica por la presencia de un nódulo tiroideo o de una adenopatía cervical. Eso es como lo principal que nos llama la atención en un paciente. Y un porcentaje pequeño por manifestaciones clínicas de una hipercalcitonemia o secreción de algún péptido vasoactivo. Esto va a ser como más secundario. Se conoce que el carcinoma se origina por lo cual un defecto premaligno, lo cual es la hiperplasia de las células. Ello cobra una gran importancia ya que se debe detectar en etapas iniciales, incipientes de la glándula, ya que puede extirparse o puede quitarse antes de que se transforme de manera maligna. Y de ahí la importancia de tomar las biopsias y todos los estudios anatomopatológicos adecuados para poder hacer la extirpación y evitar que haya una hiperplasia y hay un defecto premaligno y se complique. Entonces de aquí la importancia de un diagnóstico temprano y oportuno para evitar y tener un mejor pronóstico. Bueno, la identificación, para lo cual es importante la identificación de familiares con portadores del defecto genético, o sea, del protoncogen que tengan de lleno el defecto genético en este gen es fundamental. Y una vez identificado el caso problema, se debe estudiar a todos los familiares de primer grado y la identificación de la mutación obliga a llevar a cabo una cirugía a edades tempranas y así evitar que se desarrolle la neoplasia. Entonces es lo que mencionamos, la importancia de un diagnóstico oportuno y de tener en cuenta a todos los familiares, o sea, toda la población de riesgo para evitar la malignidad. Y vamos a tener que para el tratamiento tenemos que va a ser la tiroidectomía total, vamos a quitarla. También esto va sumado a una radioterapia paliativa más el seguimiento. Y bueno, aquí tenemos pues la tiroidectomía total, curación, reducción de la carga tumoral, una paliación. En la radioterapia paliativa pues tenemos igual
Lo interesante de esto es que va casi siempre asociada a un feocromocitoma. Y continuando con lo que mencionábamos, si hay un feocromocitoma de por medio o está presente, primero tenemos que retirar el feocromocitoma y después retirar como tal el carcinoma medular de tiroides. Y para el seguimiento se puede usar la levotiroxina para restaurar y mantener, y es importante tener una monitorización adecuada y seriada de la calcitonina, porque es muy importante ver si se eleva, si baja, por lo cual hay que tener un seguimiento adecuado. La diferenciación en cuanto al pronóstico la da sin duda, y obviamente como habías mencionado en las demás patologías, el diagnóstico temprano y oportuno. Según un estudio realizado en pacientes con MEM2A, la mortalidad de los pacientes en quienes se diagnosticó el tumor clínicamente fue de 24%, mientras en los que el diagnóstico se hizo a base de pruebas de detección, la mortalidad estuvo en un 1.5%. Entonces ahí podemos ver la diferencia y qué puede marcar el pronóstico, o sea, la importancia del diagnóstico temprano y oportuno. Y siguiendo, tenemos al feocromocitoma, del que ya habíamos hablado un poco. Este tumor es originario de la médula suprarrenal, es el segundo en frecuencia en aparición en pacientes con NEM2 y es alrededor del 40 al 50% de los afectados lo presentan. Igual como mencionamos, se produce en el 50% de los pacientes. Algunas mutaciones están asociadas con una penetrancia todavía más alta para el feocromocitoma. Y la edad de presentación va desde los 25 a los 32 años. Y se presenta por lo regular después de un carcinoma medular de tiroides. La manifestación clínica de los feocromocitomas surge por una liberación excesiva de catecolaminas, lo cual produce sobre todo paroxismos de hipertensión, diaforesis, temblor, palidez, taquicardia. Estas entidades integran un cuadro clínico característico de esta patología del feocromocitoma. La presencia de un feocromocitoma obliga a buscar obviamente un carcinoma medular de tiroides, como a la vez el carcinoma medular de tiroides obliga a buscar o ver si hay presencia de un feocromocitoma, debido a la gran frecuencia en la que aparecen estos dos relacionados. Entonces tenemos que están asociados al NEM2 y difieren de los esporádicos, ya que en estos casos hay mayor frecuencia de que haya casos bilaterales, hasta pueden ir de un 30 a un 100%, y también multicéntricos. Y igual, baja la prevalencia de tumores, o sea, hay una prevalencia más baja de tumores extrasuprarrenales. Entonces, es importante tener esto en cuenta para poder diferenciarlo de un esporádico, de que podemos encontrar más casos de que sean multicéntricos y bilaterales. Una vez que tenemos sospecha clínica de un feocromocitoma, se deben solicitar estudios de laboratorio que me corroboren el diagnóstico, como catecolaminas en sangre, orina 24 horas, o bien metanefrenas plasmáticas urinarias, o ambas. Y dada la frecuencia de bilateralidad, como mencionábamos, se recomienda realizar estudios donde podamos ver las dos suprarrenales, ya sea un TAC o una resonancia magnética, para tener bien en cuenta o bien cubierta esta parte. Entonces, el estudio que se hace, el tratamiento que se sigue es una adrenaloctomía, en el que retiran retiran de decisión quirúrgica de manera pues muy precisa, y puede ser unilateral dependiendo si el paciente presenta un feocromocitoma unilateral o bilateral. Entonces, pues el bilateral obviamente está limitado a pacientes con feocromocitoma bilateral, y el unilateral pues puede ser un tercio de la cirugía unilateral, requiere cirugía de feocromocitoma suprarrenal restante. Entonces, podemos ver las dos vertientes del tratamiento dependiendo si es unilateral o bilateral. Y esto dejando por un lado el feocromocitoma, entendiéndolo un poco, vamos a hablar acerca del adenoma paratiroideo, que esto pues depende, ¿no? La prevalencia según la mutación, pues subclínico, y pues puede haber una PTH alta sumado a una hipercalcemia. Entonces la hipercalcemia, la presencia de la hipercalcemia en pacientes con NEM2 se debe pues, a una hiperplasia de las glándulas paratiroideas, como ya hemos visto en el paratiroidismo primario, que igual ocurre en la MEM1.
y lo cual es un fenómeno que ocurre hasta una cuarta parte de los pacientes con embarazo. Así es alta la incidencia del adenoma paratiroideo. Entonces, cuando los valores elevados de calcio se acompañan de una elevación de la hormona paratiroidea, de la PTH, puede concluir que pues el paciente que está cursando o tiene un hiperparatiroidismo, que ya hablamos y ya cubrimos el hiperparatiroidismo. Entonces vamos a hablar directamente de las indicaciones para el tratamiento. Puede ser una hiperparatiroidectomía. E igual, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico en los pacientes son iguales a los que cualquier paciente que curse con una hipercalemia. Y pues igual aquí tenemos algunos criterios, igual hipercalcemia, nefrolitiasis, hipercalcitonuria, una pérdida ósea, e igual puede haber una paridectomía subtotal eliminando de 3 y medio glándulas con timectomía cervical o un injerto de antebrazo. Entonces tenemos como diferentes tratamientos quirúrgicos para no solo hacer la hiperparidectomía literal como tal, también podemos hacer una paratiroidectomía subtotal. Y pues aquí tenemos algunos métodos como el ultrasonido o métodos de imagen que nos ayudan bien a localizar y a identificar ¿cómo se llama? El adenoma paratiroideo, perdón. Y ya que hablamos un poco y tuvimos más en cuenta lo que corresponde a Mendoza, como habíamos mencionado al principio de la presentación, estos dos comparten las patologías, pero existen algunas diferencias de las cuales vamos a hablar. Entonces, igual, en la MEN2B ya vimos que pues, se diferencia, es autosómica dominante, pero la diferencia está a los codones y a nivel de la tirosina sinasa en el que está afectando, ¿no? Aquí son 14 y 16. Y igual vamos a aprender de la presencia del carcinoma medular de tiroides más el feocromocitoma. Vamos a tener una elevada mortalidad para el carcinoma medular de tiroides. Entonces hay que tener en cuenta que es autosómica dominante 1 y nada más cambian los exones. Igual está de igual manera presente el carcinoma medular de tiroides con el feocromocitoma. Hay una elevada mortalidad porque aquí en el carcinoma medular de tiroides y se presenta en la tercera y la cuarta década de la vida. Entonces, vamos a tener que el MEN2B también muestra carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma, pero no hiperparatiroidismo. Este era uno de los puntos clave para poder distinguirlos. Pero aquí, eso sí, otro elemento que lo caracteriza es la presencia de ganglioneuromas intestinales y de neuromas mucosos que afectan de manera típica la lengua, los labios, y esto me da el hábitus corporal marfanoide que es característico del MEN2B. Lo que da el aspecto facial pues muy característico. Entonces aquí tenemos a 3 pacientes con neoplasia endocrina tipo 2B y se observan los neuromas característicos en la mucosa de la lengua y pues es madre e hija respectivamente y otro paciente, pues podemos ver que es muy característico. Y aquí tenemos algunas muestras de anatomopatología de colon de los pacientes con esta patología y podemos ver las masas de células ganglionares hipertrofiadas en la pared del intestino grueso. Podemos ver los neuromas de la mucosa lingual y pues es como para poder ver una parte más anatomopatológica y poder tener en cuenta que es gangliomas, ganglioneuronas neuromas intestinales y los neuromas mucosos. Entonces esto más el hiperparatiroidismo sería lo que diferencia al MEN2B. Y aquí lo tenemos otra vez, tenemos carcinoma medular de tiroides, que es más tempranamente, o sea, aparece antes y es más agresivo. Con esto podemos diferenciarlo al carcinoma medular de tiroides del MEN2A. Los neuromas de la mucosa, que pueden estar en lengua y labios. Los ganglioneuromas intestinales, que son característicos de este síndrome. Y el hábito marfoide, que pues no hay infectación aórtica ni ectopia del cristalino, pero pues es muy característico el hábitus marfoide.
Y ahora sí, hablando de manera general, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Que igual ya vimos que pues la genética de cada uno de los síndromes, entonces podemos hacer una PCR para ver si está presente la mutación o no. Podemos usar cualquier otro método diagnóstico que nos dé una secuenciación del gen. Y hay unos más específicos que otros, pero con que sea un estudio que nos pueda dar la secuenciación del gen. Para el caso del gen MEN1, el análisis de DNA permite identificar de manera temprana las mutaciones de la línea germinal y igual que las mutaciones que se producen en los portadores asintomáticos de este gen. Y por esto se recomienda un seguimiento regular con análisis bioquímicos, radiológicos periódicos para el desarrollo de los tumores y de las lesiones asociadas a anemia. O sea, si tenemos un paciente que identificamos la mutación, tenemos que tener un seguimiento regular con análisis de laboratorio y de imagen para ver el desarrollo del tumor y pues todas las lesiones. Y aquí tenemos un pequeño cuadro en el que vemos pues el tipo de herencia, ya de manera muy resumida, el gen, la función del gen, el tipo de mutación, la función proteica y pues los compromisos, el tipo que se puede dar cáncer nodular de tiroides o no, los compromisos, por ejemplo, el enteropancreático, el feocromocitoma, estudio genético, la cirugía y profiláctica como tal, y es como para resumir todo lo que habíamos dicho y pues, si tienen alguna duda pueden revisar el cuadro y ver si realmente entendieron la plática. Igual aquí tenemos un esquema que se los dejo para que si lo gustan revisar. Son los individuos en riesgo con MEN1 y pues tenemos diferentes valores y de aquí podemos ver si está valor normal, anormal y podemos ir bajando para poder dar un diagnóstico. Es como para poder hacer el seguimiento. Igual. Y aquí tenemos la imagen que mostrábamos al principio en el que podemos ver la neoplasia endocrina múltiple. Es como un pequeño resumen chiquito en el que podemos qué es, los criterios diagnósticos y pues ponemos a los 4, pues tomando en cuenta los 3 principales. Entonces esto es como muy útil para poder tener una idea general de lo que significa la neoplasia endocrina múltiple. Entonces se los dejo para que lo revisen. Está muy didáctico y me parece como una forma resumida de poder, una vez haber leído el tema y entendido el sí, puedes como tener bien el resumen y ver y enfocarte en lo que se te complica más, porque viéndolo de una manera más visual es más fácil. Y conforme al seguimiento, pues tenemos el Williams pone un protocolo para vigilar como un tipo calendario la aparición de tumores en un portador con una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces, por ejemplo, tenemos que si tiene tumor en adenohipófisis, edad para comenzar las pruebas a los 5 años, carcinoma del intestino anterior a los 20, gastrioma, el gastrioma a los 20, el insulinoma a los 5. Tenemos las pruebas bioquímicas anuales que se debe realizar el paciente y el estudio de imagen que debe ser de cada 3 a 5 años. Bueno, y como mencionábamos, esta es la tabla que nos proporciona el William, que nos habla del tipo de tumor, como ya hemos dicho, la edad para comenzar las pruebas químicas anuales que se deben realizar y el estudio de imagen que puede ser cada de 3 a 5 años. Y este es para el tipo de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Y aquí tenemos otra tabla que nos habla prácticamente de lo mismo, que nos habla del tipo de tumor, el test bioquímico que podemos hacer que debe ser anual, la edad de comienzo mínima que se debe para seguir el seguimiento y si se deben hacer o no pruebas de imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hiperparatiroidismo, tenemos que hacer la prueba de la calcemia y de la PTH y hacer pruebas de imagen. Igual nos pone el ejemplo de la adenohipófisis, se debe hacer si el tumor está aquí, pruebas de prolactina y de IGF-1, igualada de Comencio, y se recomienda, por ejemplo, aquí sí hacer una prueba de imagen de una resonancia magnética de la silla turca cada 3 años. Entonces, estos tipos de tablas nos ayudan mucho para el seguimiento del paciente, ya que podemos ver, dependiendo de los tumores o el tumor que tenga, el test que debemos hacer, la edad y las imágenes que se deben de hacer. Bueno, las pruebas de imagen. De igual manera aquí tenemos una para el MEN2, donde tenemos, por ejemplo, la categoría de riesgo de ATA, tenemos la categoría de CPA, el codón del protoncogen red, igual edad por ejemplo, de tiroidectomía profiláctica, cuánto se debe hacer, la edad del tamizaje para el
feocromocitoma y la L también sirve para el hiperparatiroidismo. Entonces esta tabla igual nos puede ser muy útil para poder dar el seguimiento de un paciente con neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Y pues creo que eso sería todo por mi parte. Espero que la plática haya sido de su agrado y puedan entender un poco acerca de todo lo que tiene que ver con neoplasia endocrina múltiple. Como ven, es un tema muy amplio, el cual habla de muchas patologías, pero es muy interesante y muy bonito poder entender todo desde el punto de vista médico entonces y clínico. Y eso sería todo. Muchas gracias.